Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio. Les invito para que permanezcan por los próximos 55 minutos con nosotros, prometiéndoles un programa didáctico, que tratamos de que sea didáctico, informativo y sobre todo emitir nuestras opiniones respecto a los hechos que por su importancia impactan en la vida de los dominicanos. Recordándoles que además usted puede ver este programa a través de nuestras redes sociales, de Ni Más Ni Menos. Si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Cuelga la fecha, el día que le interesa ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, puede darle me gusta, puede hacer cualquier comentario, naturalmente siempre respetando las normas que nuestra cultura entiende como buenas y válidas. Como cada jueves, o muy asiduamente los jueves, tenemos la grata presencia de un joven jurisconsulto dominicano. No vamos a decir que es jurisprudente, todavía no alcanza ese rango. Chesnel de Jesús Calcaño y Mena. ¿Cómo anda todo? Hermano, muchas gracias. Como siempre para mí es un placer acompañarte aquí en este que es mi casa, nuestra casa y Ni Más Ni Menos. Como todos saben, siempre nos gusta participar en este espacio, más los jueves, que fue el lugar natural, que quien me colocó aquí fue Saturnino, pero Saturnino le cogió miedo. Saturnino está, ¿no? Que Saturnino está ahora. Tú sabes que ya funcionario. Él era un servidor público, ahora es un funcionario público porque es procurador general de la Corte de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, y ya como un ente que le toca dirigir desde una procuraduría de la Corte. Tú sabes que cualquier opinión, cualquier tema, sí, es un poquito más difícil, diría yo, la presencia en medio de comunicación. Y además, con el tiempo, ha pasado algo extraño. Yo lo comentaba contigo. Los jueces ahora tienen más presencia mediática y hay menos centralizada la comunicación judicial. Y entonces en el caso de los fiscales, antes los fiscales tú veías más presencia de los fiscales en los pueblos, en los medios de comunicación dando declaraciones. Ahora hay más centralización de la comunicación de la Jenny Berenice y Wilson Camacho no quieren que hablen mucha pendejada. Ellos, bueno, yo no sé si hay una línea en ese sentido, pero lo que se ha visto en el tiempo es que después del 2020 hay como menos exposición de los fiscales a los medios de comunicación. Vemos que ya todo se hace como por ya es como una línea congruente de la Procuraduría. Exacto. Bueno, Chesnel, yo no sé si tú te trasnochas viendo algunas cosas, pero la verdad que ese partido de los Knicks frente a los San Antonio, por ahí vamos a ponerle unas imágenes de este minuto, que no fue un minuto, segundos finales de un juego que yo le voy a ser sincero, yo apagué el televisor. Perdiendo como por 22 estaban, digo yo, porque eso lucía como a jupeo, como decimos en buen cibaeño. Coño, están jupeando a los Knicks. Y yo realmente siempre ha sido mi equipo. No digo porque está cartado, cuando no soñaba ver un dominicano, ese era mi equipo. El equipo de mi simpatía, los New York Knicks. Bueno, hermano. De 29 puntos se recuperaron. Se recuperaron de 29 puntos. La mayor remontada en la historia de las finales de la historia de la NBA. Y derrotaron 106-106 a San Antonio, colocándose a un triunfo del título de la NBA que no lo ganan desde 1973. Pero óyeme esta caballada. Yo me dormí y digo yo, no, no me van a matar del corazón, porque además uno se crea ciertas cosas. Y yo tengo que dormir temprano, porque si esperé tarde para dormir, me tiene que ser borracho o anestesiado. Sí, no me duermo a la franca. Y yo entonces, el alcohol lo dejé hace un tiempo. Y ya, o sea, tengo que relajarme para dormirme. Cuando me despierto que veo esa información, digo, no, pero esto no tiene madre. La suerte que yo lo apagué y que no me desvelé. Yo fui anoche a comprar algo de cenar a un lugar muy conocido aquí en Moca,
de bebidas y de comidas y demás. Que me encanta ese lugar a mí. A pesar de que después de su transformación me gustaba más el espacio pequeño que yo tenía, pero el espacio más amplio que tienen ahora también es muy agradable. Y yo fui, habían 2 personas cuando yo llegué, tipo casi 9 de la noche. Y en lo que dice Berenjena, como decimos, eso se llenó de gente a ver el juego de NBA. Y de verdad, para mí ha sido muy sorprendente. Yo no soy muy seguidor de los deportes, pero sí me gusta mucho la cultura general. Y ha sido muy sorprendente cómo esta final de la NBA ha llevado desde el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudiera a un juego, hasta que Taylor Swift, que personajes como Rihanna, un sinnúmero de actores de la cultura pop de los Estados Unidos estén inmersos en esta final. Y eso también ayuda al aumento del dinamismo de Nueva York, que es una ciudad bastante dinámica ya de por sí. Pero yo creo que también Donald Trump lo ha aprovechado, Ramón Arturo. Por eso él fue al juego, a pesar de que él es amigo de uno de los grandes dueños de este equipo. Y yo creo que él lo utilizó como político al fin para, diría yo, desviar la atención de otros temas que están copando la pero no le fue bien en esa visita. Tú sabes que... Ni le fue bien a Nueva York ni a él. Tú sabes que Donald Trump es un ente que siempre ha generado mucho odio. Bueno, no voy a decir odio. Por la forma. Mucho sentimiento fuerte. Pero negativo. eso en política, tú lo sabes, que eso también puede ser positivo. Sí, porque genera por ley de los contrarios, genera apandillamiento, vamos a decirle, con las personas que de una u otra forma lo ven bien o regular. Dicen, y a veces pueden victimizar. Y eso Pero él siempre ha sido un ente que ha generado muchas pasiones. Vamos a ver lo que pasa. Ya estamos a un juego de la final, ya a un juego para que ellos obtengan la corona. Vamos a ver qué pasa. Hay una persona de descendencia dominicana, que su mamá es dominicana. Y que ha hablado de los dominicanos, de la importancia que sería para la República Dominicana ese título. O sea, el tipo está emperrado con los dominicanos, porque su mamá, eso fue lo que le inyectó. A los 16 años representó el país en un equipo mundial juvenil. Luego representó la selección dominicana también. Tú sabes que por eso yo estoy muy de acuerdo con un proyecto que tenía Chu Vázquez, que no sé qué ha pasado con eso. Sabes que ahora se hablan de cambios en el gobierno. Tenemos desde enero en eso, que cambio. Y se hablaba de eso, de que Chu venía hacia República Dominicana, es el cónsul general de Nueva York, cónsul general de la República Dominicana de Nueva York, y él hablaba de un proyecto que él tenía de vincular a aquellos niños que han nacido de padres dominicanos que no conocen a la República Dominicana como tal, que ya ni siquiera vienen, por ejemplo... Eso da otro programa, porque eso tiene un impacto inclusive en la economía nacional. Exacto. Entonces, ¿qué decía él? Que ya antes, por lo menos, el que tenía hijos fuera del país, los hijos querían venir en verano a la República Dominicana, pero tú sabes lo que ya está pasando, que ellos no quieren venir. Ya ellos no vienen, no tienen ese vínculo. Se sienten vinculados. No se sienten vinculados. Y es importante que desde la República Dominicana nosotros, este grupo de personas, nosotros lo conectemos a nuestro sí, hoy país. Empieza también el Mundial. Ya en México se dio la inauguración. A las 2 de la tarde empezó la inauguración en el Estadio Azteca. Vamos a tener que traer a Miguel Díaz un día de esto para acá, porque Miguel Díaz para mí es... Bueno, Miguel a veces yo le digo, tú me tienes harto. Él es futbolista. No, Miguel es un ferviente seguidor, primero del Barcelona y segundo del fútbol. Un día estábamos nosotros conociendo una audiencia y había un intercambio entre el Barcelona y Real Madrid, que tienen esa pelea de siempre. Y ahí, escuchando un fallo, él saltó viéndolo y escuchando con un AirPod. Y que ¡gol! Digo, tú me tienes cansado a mí con ese tema. Lo vamos a tener que traer a Miguel. Chanel Rosa. Un enfermo con esa vaina y sobre todo con el Barça. Pero tiene muchas características. El fútbol, que es uno de los deportes que a nivel mundial más se juega y de los más populares. El más popular. Tiene muchas características siempre que pasan los mundiales de temas políticos. Uno de los primeros temas es que el equipo de Irán
no se le permitió la entrada a los Estados Unidos. Ustedes saben que hay mucha cercanía de frontera. Por lo menos a dormir, pueden ir a jugar. Dormir. Ellos pueden ir a jugar. Sabe que algunos juegos se van a jugar en Estados Unidos y otros se van a jugar en México, como que se está compartiendo la sede. Entonces, este tema que hay con el estrecho de Hormuz y el conflicto que hay, pues de alguna manera se lleva a temas deportivos que no debería ser. Y vimos al equipo que me dio mucha pena, el equipo corriendo alrededor. Mira de lo que piscina. tuiteó Chanel Mateo Rosa, una de las personas que yo más admiro, fue mi jefe en el Servicio Nacional de Salud. Los jugadores de Irán tendrán que jugar en Estados Unidos y después del juego tomar un avión y amanecer en México porque no le permiten dormir en ese país. La FIFA debería desaparecer, dice Chanel, que es un enfermo con el fútbol. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Chesner, y es que partiendo de lo que hemos estado viviendo y algo que tú sigues normalmente por tu integración en tu carrera como defensor técnico de aquel que te contrate y que pueda naturalmente recibir tus servicios. El Consejo Nacional de la Magistratura, que debió convocar en abril, a más tardar en abril, porque vencieron el 7 de marzo, tengo entendido. Exactamente. Debió convocar en abril, que no hay la ley creo que no es taxativa desde el punto de vista de la obligatoriedad de aplicación, pero yo no sé si es dándole vuelta, porque al parecer Luisito, el presidente, él es amigo mío, por eso yo lo trato así, no quiere despedir a tu amigo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De Luis a Luis. De Luis a Luis. De Luis Henry Molina a Luis. O de Luis Abinader a Luis Henry Molina. Y la facilidad con que el ministro de Hacienda entró en el acuerdo con el Consejo del Poder Judicial para indexar los salarios de los servidores judiciales y de los jueces, me dice a mí porque eso no iba a ser a expensas de la decisión del presidente de la República. Y yo no estoy de acuerdo contigo de indexar. No, hay que utilizar la palabra correcta. Dale un cariñito. Darle un cariñito, porque tú sabes que... ¿Tú crees que no se logró, calificó con indexación? No, dale un cariñito, porque por ejemplo, sí hubo pero no nos perdamos en la forma, por asuntos de tiempo. Para decirlo, dale un cariñito. O sea, que le aumentaron un poco los salarios. Pero hay que saber que la realidad económica que tiene el país, pues, por factores externos, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Internos. No era prioridad. Hay que decir la realidad, aunque se escuche feo, no era prioridad un aumento salarial. Claro que no. a ese poder del Estado por la situación económica que tenemos ahora. Entonces, tú no me quitas tanto la razón que yo estoy diciendo que hay como un apagafuego. Exactamente. De parte del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo hubiera querido que Luis Henry, exacto, lo saliera mal, con la sábana por un canto. Vamos a decirlo así, decirle, mira, te tengo que quitar porque tengo una situación de paralización de uno de los poderes del Estado de más importancia y que da un servicio del día a día, porque el poder legislativo no da un servicio del día a día, aunque es el primer poder del Estado, y con eso se paralizó inmediatamente esta estampida de solicitudes que estaban haciendo casi 400 jueces. Eso sin contar secretaria, abogado, ayudante, que eso no se ve. Tú sabes que los que no son de carrera, que son el personal de apoyo, las huelgas o las paralizaciones, ellos nunca se metían en eso por el miedo a la desvinculación. Bueno, porque son fáciles de desvincular. Pues mira, esta vez no hubo ningún tipo de miedo. Es decir, y eso, como decía una frase por ahí, nos quitaron tanto que hasta el miedo no quitaron. Eso es algo que yo sé que a las autoridades le preocupó. Entonces, el Poder Ejecutivo apoyó al presidente de la Suprema. Claro. Le apagó el fuego la situación. Porque a mí no hay que me diga que, sobre todo, no por el contexto, porque el contexto es la necesidad que tenían de reestructuración y de inclusive mucho mayor apoyo desde el punto de vista logístico, porque
caramba, todos sabemos, y yo que de una u otra forma estoy vinculado con esa región por el trabajo de mi esposa. No, y que hay unos temas. Sí. El tema económico quisiera lo de menos. Exactamente. Hay unos temas estructurales a nivel de lo que pasó, físico, contratación de más personal, Pero, seguridad, eso no tiene comparación. Tanto de servidores como de jueces. Exacto. Pero mira, y tú viendo esa situación, tú dices, pero los jueces se presionaron de una forma inquisitiva, diría yo, para que se diera lo que consiguieron mínimamente, o para que reventaran al Luis Henry. Mira, yo te voy a decir una cosa, este era el timing de hacerlo, pero tú y yo no somos tontos. Y yo creo que nuestros televidentes tampoco lo son. Exacto. Y ellos saben que una cosa como esa, de lo que se dio, y con el apoyo mediático que se dio, claro. eso no se generó a lo loco. Eso fue algo que fue alimentado desde afuera. Quizá no se sabe, porque puede ser, y tú lo sabes, el tema de que en política se usa mucho la hipocresía, puede ser hasta del mismo gobierno, pero para ya que él no quiera, él por lo menos irse tranquilo, mira, yo no te voy a dejar repetir, pero por lo menos te permití que tú te fueras tranquilo, porque claro. yo soy de la postura de que entiendo que Luis Henry se quiere quedar. Claro. Eso es cierto, Luis Henry se quiere quedar. Danilo Medina no quiere que él se quede. Pero yo entonces yo te pregunto ahora, después de este fallo que se le dio a Gonzalo, a José Ramón y al hijo del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que es un fallo que lo favorece a él, porque la mayoría de las empresas estaban a nombre de su hijo, claro. Y sacar a su hijo del expediente permite que ya en juicio de fondo a Donald no podamos nosotros quizá acreditarle nada, porque es un expediente con muchos huecos. Entonces yo me preguntaba, yo le decía a un amigo, ¿y ese fallo posterior, después de esa situación, que eso reaviva a Gonzalo? Y me decía un amigo, ¿qué tú quieres decir con eso? Y yo, bueno, quizá ese es un voto a favor, un resarcimiento al amigo que me puso 7 años atrás. Claro. Entonces habría que ver eso. Lo que sí nosotros debemos decir es que hay un silencio ensordecedor en el Poder Judicial. Son casi 11 jueces que hay que evaluar para saber si se quedan o se van. Y esto ha pasado, yo creo que es la primera vez que pasa, que desde el Poder Ejecutivo no hay un desespero de llamar al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero además, y con esto termino mi observación, hay algo que a mí me llama mucho más la atención. ¿Sabe qué me llama a mí más la atención? Que el senador de la 01 del Distrito Nacional, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y Tobías Crespo, que es diputado también al Congreso y también forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ellos no han dicho ni esta boca mía. Entonces yo me pregunto, yo como oposición, hay, a mi juicio, se está armando algo para que se dé una elección en el Consejo Nacional de la Magistratura, que eso pase sin pena ni gloria. Cuando digo sin pena ni gloria, sin ningún tipo de cuestionamiento. Porque lo que pasó con los jueces que sacaron, yo entiendo que el presidente requebrajó mucho. Sí, creó mucho rush y también sobre todo, obligó al presidente a tener que utilizar un voto de calidad, que tú sabes que al presidente como que nunca le gusta que se vea que la cosa él la impone. Exactamente. Y aparte de eso, le restó calidad también al mismo Consejo para evaluar el trabajo de los jueces, sobre todo de personas tan cualificadas como las que se sustituyeron, sin lugar a dudas. Pero vamos a esperar. Vamos a nuestra primera pausa comercial. En breve continuamos con mucho más del contenido que hemos preparado. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, Chesnel y amigos televidentes, las elecciones en Perú, increíblemente en Perú ha
en los últimos 10 años ha habido 8 presidentes. Y usted dice, ¿y los 8 dónde están? Bueno, hay uno que se supone que va a caer preso desde que salga de ahí, porque lo agarraron haciendo negocio con un chino en un restaurante. Y los otros 7, hay uno suicidado y 7 presos, detenidos. Pero no solamente eso, Keiko es la 4ª vez que se presenta a un balotaje. El balotaje es la elección de segunda vuelta, donde van. Las últimas informaciones que llegan dicen que Keiko Fujimori vuelve a adelantarse a Roberto Sánchez por menos de 1,000 votos, 650 votos es la diferencia. El partido Fuerza Popular, que postula a Keiko por 4ª vez, tomó la delantera, sobre todo cuando están llegando las valijas del exterior, que tienen que llevar a los cónsules necesariamente. Pero lo más importante de todo esto es, señores, esto va a terminar. Hay una proyección que hizo una empresa, que se calcula que pudiera la diferencia ser del ganador unos 400 votos. Sí, se habla de menos de 1,000 votos. Miren, lo primero que nosotros tenemos El Consejo Electoral dijo que a mediados de julio daría resultados de eso, o sea que en un mes. Mira, esto es un tema que no pudiera llevar el programa aquí entero. Lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿quién es Keiko Fujimori? Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, que nosotros recordamos que son personas de ascendencia japonesa, porque recordamos que por el mar Atlántico, creo que sería, ¿no? Sería esa parte de todo lo que se le denomina en Argentina y que está en toda esa parte de ese litoral, se le llamaba el Mar de Plata, porque era un mar que brillaba enormemente y se llamaba el Mar de Plata. Los japoneses, cuando la Segunda Guerra Mundial y luego del impacto de esa bomba de Hiroshima y Nagasaki, y antes de eso ya había ese flujo migratorio de Japón hacia el Perú y otros países que están en esos litorales. Entonces, a Fernando Fujimori se le recuerda porque fue el que estirpó un grupo paramilitar que se llamaba Sendero Luminoso, que estaba en Perú. Terrible. Que ese grupo, al lograr que era un grupo como las FARC, pero mucho más terrorista, que ponía bombas, mataba personas, igual como fue el M-19, que fue una célula paramilitar utilizada por lo que fue el narcotraficante colombiano para explotar la Suprema Corte de Justicia, quemar su expediente y un sinnúmero de cosas, el M-19 en Colombia. Así mismo había ese grupo paramilitar en Perú que se llamaba Sendero Luminoso. Y Fernando Fujimori acabó con eso. Y acabó de una manera... Alberto Fujimori acabó con eso. Y acabó con eso de una manera, señores, a sangre, plomo y fuego. Keiko, un megalómano. Sí, un dictador. Sí, dictador. Y que peleó prácticamente con otro enfermo que se llamaba la quinta columna del marxismo mundial, comparándose con Marx, Engels, Lenin. Era el comandante Gonzalo. Era el presidente de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Tenía un harén de mujeres, un pervertido sexual. Y eso no tenía madre. Entonces, Perú lo recuerda porque, señores, las dictaduras, igual que pasó en la República Dominicana, yo digo que Chapita, como se le llamó cariñosamente a Trujillo, construyó la institucionalidad de este país. Hizo 30 años, además de matar gente y de violar mujeres, construyó la institucionalidad de este país. Asimismo, Alberto Fujimori resolvió una situación que tenía Perú que le creaba inestabilidad. Claro. Fíjense lo estable que es Perú, Ramón Arturo. Que Perú, como tú dices, en poco tiempo ha tenido cambio de muchos presidentes, señores, pero la economía de Perú se mantiene incólume. Y la estabilidad social. Incólume. Y estabilidad política. Eso es increíble, esa vaina. Usted dice, ¿cómo va a haber inestabilidad política si interrumpen los procesos? Pero usted no ha visto alteración del orden. No hay nada de eso. Es decir, Perú continúa como si no hubiera pasado nada. Como si no pasara nada. ¿Qué es lo que te demuestra a ti de ese país? Que eso es un país que tiene institucionalidad democrática. Fuerte, ¿sabes por qué? Fuerte. Porque ahí, a diferencia de la República Dominicana, no depende de un hombre
el Estado, sino que el Estado depende de los tres poderes. Y el hecho de que uno de los poderes tenga una falencia o una situación, un traspiés, no impide que los otros poderes mantengan lo que se llama el check and balance, que es el balance de los poderes. Entonces, hoy en día, a propósito de Chanel, que tú lo mencionas mucho, yo vi un tuit de él en X, que él decía que quizás si Fujimori fuera presidente electa, sería la primera vez que desde hace un poco de tiempo que un presidente va a terminar un periodo, porque ella es desde el Congreso. Ella controla el Congreso. Que se encarga de hacerle impeachment a los gobernantes para quitarlos del poder. Tenemos que tener cuidado con eso, verlo en ese espejo. Keiko también viene de una persecución judicial fuerte. Keiko todavía está en un expediente ahí. Y tenemos es bueno que sepamos que ella estuvo detenida, investigada por Lavajato, o sea, Odebrecht, el caso de Odebrecht, en el 2018, y en el 2020-21 por obstrucción a justicia. Estuvo investigada también. O sea, ella no ha salido de esos procesos, pero naturalmente no se le han impedido sus derechos civiles y políticos, por eso es. Pero hay que decir que ella es un animal político. Es decir, Keiko Fujimori, pudiéramos nosotros, guardando la desde prácticamente una niña que fue cuando, discúlpame, es bueno que sepamos que cuando obtuvo el poder Alberto Fujimori, que se lo ganó a un desmemoriado, que aquí le otorgamos la nacionalidad dominicana y salió a acabarnos por el mundo, a un premio Nobel de literatura, de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Voy a repetir algo que dije anoche aquí mismo. La viuda, la esposa de Alberto Fujimori en esa época. Mucha gente no sabe eso, que él fue candidato a la presidencia. Mucha gente no lo sabe. Bueno, que lo derrotó, era el favorito en ese momento y Alberto Fujimori lo derrotó. Porque en esa época lo apoyó el partido APRA que dirigía Alan García, que se suicidó a raíz del caso de investigaciones de Lavajato. Y Alberto Fujimori se divorció al mes de ganar la presidencia, porque la mujer, la esposa, la mamá de Keiko, le quiso hacer la vida como difícil. Y desde ahí pasó Keiko. En Perú la primera dama tiene preponderancia, no como aquí, porque las de aquí son simbólicas y su marido le da los poderes. Las de allá están establecidas en la Constitución de la República. Y Keiko pasó a ser la primera dama de Perú, siendo prácticamente una adolescente. Y desde ahí tomó notoriedad, se preparó. Es una mujer muy preparada, aún siendo tan joven, y ha alcanzado esos poderes que tú señalas. Mira, Ramón Arturo, haciendo un crossover y siguiendo en el cono sur, nos vamos nosotros a nuestra hermana República de Colombia. Bueno. El Tigre parece que tiene mucha posibilidad. La derecha es otro tema ahí también que hay que decir. Parece que la derecha se impone en el cono sur. Recordamos nosotros Abelardo de la Espriela. Exacto, que le dicen el Tigre, que es un abogado penalista. ¿Por qué es un tigre? Abogado penalista que tiene, es como una mezcla. Él es realmente, como tú dices, es un habilidoso, un tigre, porque él es una mezcla de Milei, Donald Trump, de El Salvador. Es decir, él ha querido tomar, es un populista, pero es un tipo que el arte de la palabra la domina muy bien. Es un genio. Si el tipo lo han querido hacer encerrona en entrevista y ha sabido defenderse. Debemos nosotros decir que Colombia, que viene de una situación ahora con un presidente saliente, Gustavo Petro, un presidente que ha sido nefasto para la seguridad de Colombia. Señores, mira, algo que nosotros tenemos que decir, independientemente de cualquier cosa. Álvaro Uribe Vélez y su alfil, que luego le dio una patada por el trasero, que fue Santos, que luego fue presidente, mantuvieron a Colombia bajo una extrema seguridad, Ramón Arturo. Sin duda. Si ellos fueron los que pudieron lograr que barrios que eran marginados y llenos de delincuentes, donde no venía la policía, ellos hoy son zona en Medellín, zona de turismo, que ellos lo han rescatado. Pero con Gustavo Petro
volvieron los secuestros, volvieron los bombardeos en Colombia, volvió la inestabilidad. Y estaba viendo un podcast de donde estaba Bengochea, que es colombiano, y Bengochea decía que, y lo decía él, ¿no?, que ha sido uno de los gobiernos más corruptos. Decía él. Realmente. Ahí no sé, porque él tiene un tema de ideología, ¿no? Sí. Pero Gustavo Petro, señores, recordamos que un ex canciller dijo que él se le perdió, creo que fue en Francia, drogado. Que apareció borracho drogado. Es un drogado. loco. Gustavo Petro fue el tipo que tuiteó un tema por X y creó una situación con Estados Unidos que después al otro día tuvo que eso desenmarañarse, pero también fue el presidente que en un proceso de votación en un país tan institucional y cuidadoso como Colombia mostró la boleta, que eso es un delito. Bueno, en de hecho, ahora lo suspendieron. Dice que lo suspendieron hasta tanto termine, creo que el 21 y 22 son las próximas elecciones. El balotaje que al parecer lo va a ganar de la Espriella. Que Álvaro Uribe lo está apoyando. Sí, no, y la otra candidata que obtuvo un 6%. Pero además yo te voy a decir una cosa. Izquierdista o no izquierdista o moderado, realmente el tipo tiene las mismas características de Petro, el Cepeda, es senador actual. Y tiene una forma con un desparpajo que no es el que mejor corresponde a un país que como Colombia se ha abierto al mundo ahora con una forma de expresión y de diversificación cultural para atraer inversión. Entonces, este es un loco, lamentablemente Petro, que fue Sendero Luminoso, que fue de las FARC. Que fue un tipo que... Creo que tuvo vínculo con el M-19 sí, también. Entonces, pero no se ha comportado como se... Y hablando de Bengoechea fue asesor de Leonel Fernández. Pero ahora lo es de Leonel, tuvo con Lula. Sí, pero ahora lo es de Luis Abinader. De Luis. No, pero dice que Luis lo despachó en el tiempo. No. Él mantiene eso. Pero vamos a ver un videíto. A propósito de Leonel Fernández, donde Bengoechea hace unas declaraciones, da unas declaraciones. Con su anuencia, señor director. Pues yo creo que uno de los problemas del presidente Fernández es que no ha entendido que su momento pasó, que es más, la historia le va a reconocer todo lo que hizo. Él fue un buen presidente, él hizo muchas cosas en este país, muchísimas, muy positivas, pero esa cosa de... Yo me acuerdo que un día me lo encontré en Ecuador y le dije, presidente, y ahora que, en el 16, ahora que Danilo se va a reelegir y que usted no va a ser el candidato como pensaba, ¿qué va a hacer? Y me dijo, no, Mauricio, será en el 20 o en el 24 o inclusive en el 28. Ay, Dios mío. De miércoles, qué cosa. O sea, el poder se le volvió, eso que yo te digo, el poder. Sí, es afrodisíaco. El presidente Fernández ha podido ser el secretario general de la OEA, ha podido ser el secretario general de las Naciones Unidas. Y hubiera puesto a Dominicana en un puesto distinto y hoy tendría otra, pero... Bueno, ya vimos, este señor fue asesor, mire con un puro en la mano, muy relajado, dice que Leonelito, le pregunta a Leonel por qué quiere seguir, Fernando, y si no puede, o sea, como él señala, que le dije ahora que en el 16 usted no puede, no, pues será en el 20 o en el 24 o en el 28, esto no tiene madre. Y hablando de eso, de Leonel. Mira, ese podcast que es de Jorge Chahut, yo se lo recomiendo. Es el episodio 300, Mauricio de Bengoechea, que es uno de los libra por libra, porque diría yo que en este mundo de hoy, que todo se mide por el resultado, es uno de los asesores políticos que en Latinoamérica ha ganado más elecciones. Y Mauricio de Bengoechea aquí ha sido muy preponderante. También estuvo como asesor de Danilo Medina en un momento, también en el 2012.
Pero mira qué pasa, yo soy de lo que creo, Ramón Arturo, que a Leonel Fernández le tiene el agua puesta. Claro, claro, no, y se la tienen desde el imperio. Y tú hiciste un escrito fabuloso también, que está en el Nuevo Diario, donde ponderaba esa situación. Leonel sobre tiene todo, esa postura de la embajadora, el cuestionamiento de la embajadora Leonel, ¿por qué usted quiere ser presidente después de 3 periodos? La vuelta a la actividad civil, pública y política de Gonzalo Castillo, mediante las presiones que ella la misma embajadora envió. se junta con él, le devuelve la visa, se dice también, hace públicamente, lo hace público, pero también se junta con David Collado. Se va a dar una interacción dentro de uno de los más grandes portaaviones que tiene Estados Unidos, y está el ministro de las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa, está el representante de las diferentes fuerzas de las Fuerzas Armadas como tal, y David Collado, que es ministro de Turismo, ella va ahí. Y eso, hay gente que dice, bueno, pero no, eso manda un mensaje. Claro, son entonces, señales, el que quiere verla que la vea. Exacto. Entonces, Julio Martínez Pozo, aunque vemos hoy que Ricardo Nieves no lo desmiente, dice como que esa reunión de la embajadora fue con Leonel solo, que no sabe cómo que Julio sabe esa información sobre lo que la embajadora supuestamente le preguntó. Pero también desde ayer hay por las redes sociales una línea de ataque hacia Leonel sobre su salud. Sí. Hoy Ricardo Nieves desmiente, dice que no, que Leonel está bien de salud. Fue desmentido, porque eso fue una perversidad de Tomás Castro y una serie de Pero recuerda tú, Ramón Arturo, que no es la primera vez. Leonel Fernández se hizo una evaluación en marzo de este año. Una evaluación periódica que se hace en todo, como yo me la hago cada febrero, que yo no tengo yo soy un pobre diablo del caimito del hospital. Y todos los febreros, porque ya después que usted está en tercera base, con cualquier toquecito anota, y hay que evitar que le roben las señales. Y yo me lo hago, así se la hizo Leonel en marzo, y todo salió bien, inclusive un médico de su confianza que dijo que no, que eso era mentira. Es una perversidad decir que Leonel tiene un cáncer y que va a depender su candidatura si el cáncer no lo explota antes del 28 de Mira, yo te voy a decir algo, yo veo cada día más, y en el artículo que tú dices, yo hablo y eso significa, desde mi punto de vista, y discúlpame, el ascenso de Leonel Fernández, la preferencia de los dominicanos. Claro que sí, yo creo que hay un aumento en la preferencia de Leonel, que no es mi preferido. Y eso ha creado de alguna manera una búsqueda de ataque, pero además yo también entiendo, más que la preferencia, porque Leonel, más que preferencia, tiene un alto rechazo en las encuestas. Ahora, tú sabes qué es lo que sí yo creo, que ha ido disminuyendo, que ese trabajo que se está haciendo es para que se logre lo que se ha estado logrando, que es realimentar el PLD. Hay un retorno. Para debilitar a Leonel. Exacto, hay un retorno de muchas personas de la Fuerza del Pueblo hacia el PLD, porque el PLD, señores, lo estamos diciendo hoy en el 2026, el PLD va a ser una alianza fría o caliente. Cuando digo fría o caliente con el PRM, digo frío o caliente, puede ser caliente en el sentido de mostrarla, hacerla de frente, o puede ser una alianza por atrás, como hizo Fuerza del Pueblo con el PRM en el 2020. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. En breve retornamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Bueno, el gobierno tiene una propuesta de medidas económicas, niega que sea una reforma fiscal, pero vamos a aclarar algo. El negar que es una reforma fiscal es por el estigma que causa el término reforma fiscal, lo que significa para los dominicanos, porque siempre que nos hablan de reforma fiscal, como dicen los mexicanos, es para chingarnos. Para chingarnos es para jodernos. Pero toda actividad, todo cambio en la estructura impositiva de un país, llámese como se llame, es una reforma fiscal, porque va a cambiar
con un artículo solamente que cambia, es una reforma. Usted está reformando, usted está modificando la estructura impositiva de la República Dominicana. Y naturalmente, lo que pretendemos, y ya se sabe, porque ya se han publicado, lo que pretendemos es que sea integral, que sea progresiva y que naturalmente se aplique en la forma y manera en que mejor convenga al país. Esto, así, ya están todas las medidas, no tenemos tiempo para leerlas, pero en lo que se propone recaudar el gobierno, que es entre 40 y 50 mil millones de pesos, yo entiendo que no afecta a los sectores menos pudientes, que son los quintiles 1, 2 y 3. ¿Qué tanto es eso del déficit? ¿Qué tanto cubriría eso el déficit? Nada, prácticamente, que yo entiendo que es muy modesto eso. Prácticamente nada. Yo entiendo que se debe meter mano, hablando en un término coloquial, a lo que es el gasto tributario. El gasto tributario, y anoche hablábamos de eso, es lo que el dinero, lo que el Estado deja de percibir por excedente, por exenciones fiscales, por facilidades que da a ciertos sectores. Y para este año el Ministerio de Hacienda y Economía ha proyectado que dejará de recibir 393.653,5 millones de pesos, casi 400.000 millones de pesos. Aparte de la evasión al ITEBI, que son unos 250.000 millones de pesos, y la evasión impositiva, el impuesto sobre la renta, que son otros tantos, el gobierno deja de percibir entre 650 y 300.000 millones de pesos todos los años. Y en eso que tiene, yo entiendo que enfocarse el gobierno. Mira, yo creo que lo importante de todo esto que estamos diciendo, esto es como un palo que hay que dar, que lamentablemente nos va a afectar a todos. Duele, pero hay algo, y yo no estoy de acuerdo con lo que se va a hacer. Te voy a decir una cosa, yo no soy un ente preponderante en esta sociedad, pero sí digo que debiera hacerse algo más fuerte, mucho más fuerte, para que el gobierno tenga dinero para invertir y que se dinamice la economía. Porque en principio a la gente le va a doler porque eso es más carga impositiva, pero a posteriori la gente va a ver que la economía va a tener más, es decir, va a haber más dinero en la calle. Estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Va a haber más dinero en la calle, porque ¿qué va a pasar con esto? Esto va a ser como cuando usted necesita 1 gramo de una sustancia para aliviar un dolor de cabeza y usted nada más le dan 25 miligramos. Y si a usted le dan 1/4 parte de lo que usted necesita en base a su peso y a su contextura física, exacto, usted va a aliviar a disminuir un poco el dolor, pero el dolor va a seguir ahí. Exacto. Entonces, lamentablemente, el gobierno necesita dinero. Vamos a seguir viendo préstamos hasta Tiene 2028. El presidente de la República que dejar de estarles regalando los bonos Lulo, no los bonos, no, los bonos madre, los bonos Navidad, los bonos jodienda, esa vaina que gasta entre 12 y 15 mil millones de pesos todos los años, que bien invertido generan eso que tú. Hay que depurar ese listado. Nosotros, yo entiendo que eso hay que dárselo a los pobres de solemnidad. ¿Me entiendes? A los pobres de solemnidad. Ese no seguro Senasa no se le puede seguir dando a los ricos tampoco. No. Es que yo creo que aquí no debiéramos darle a más de 1 millón de personas. Mira, Chenel, hay una cosa que se llama el CIUBEN, que determinó que es un estudio que hizo las Naciones Unidas, y ahí están los pobres de solemnidad que tú señalas. Y eso fue un trabajo que se hizo desde el gobierno de Leonel Fernández el primero. Pero como quiera, antes que nos voten de aquí, nosotros nos vamos. Gracias, Cherner. Gracias y a ustedes, gracias, buenas noches. Manténganse ahí con Dale Agro John sus rodeos y nos vemos mañana a las 7, si Dios y ustedes así lo quieren. Buenas noches.